Bien, a ver, muy buenos días a todos. ¿Funciona esto o no? ¿Sí? Bien, usted decía que el señor subsecretario hoy día tenía que, perdón, el ministro, había sido invitado el ministro de Economía, ha pedido el propio Ejecutivo para exponer hoy día, ¿no es cierto?, las indicaciones, no sé. Yo la verdad de las cosas que lamento profundamente que el ministro de Economía, son 3 semanas ya que lo hemos esperado en esta comisión, las 2 últimas se ha excusado, y yo lamento que le dé poca importancia al tema de la pesca, porque el ex ministro de Economía, creo que si estuvo acá una vez, es mucho. Una vez estuvo. Entonces, si no le dan la propia economía la importancia que tiene la pesquería, creo que estamos mal. Nosotros como comisión vamos a seguir adelante en la discusión de la ley, de las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. El señor secretario nos ha preparado un informe que se le va a entregar a los senadores, cuál es su criterio en cuanto a la admisibilidad, a los quórums de las indicaciones que presentamos. No sé si eso es preliminar o está el total de todas las... ¿Sí? Es muy corto, dado que creo que efectivamente es muy importante tener la oportunidad de tener al ministro de Economía, entendiendo que él lleva recién 3 semanas y que sabemos que van a haber cambios, además, en el área de pesca y acuicultura. Por lo tanto, yo pediría un poco de tiempo para 2 cosas. Uno, saber cómo va a quedar la nueva orgánica, quiénes van a ser las personas que efectivamente van a estar conduciendo este proceso legislativo. Y 2, tener una mayor información o disponibilidad. Si usted me lo permite, poder ver con él, de tal manera acordar una fecha en que sí podamos saber qué va a estar. Eso le pediría, señor presidente. Me va a perdonar, señor senador, pero esta es una comisión. O sea, no le puedo usted estar que el ministro esté a disposición porque un senador se lo pida. Acá es la obligación de él, si está invitado, venir aquí al Congreso y a entregar sus prioridades como se lo pedimos. No, sí, Entonces, por supuesto. si él no quiere venir, es cosa de él. Pero nosotros no nos vamos a detener en la tramitación de los proyectos que tienen que ver con la... No, estoy de acuerdo, en pero tenemos que entender que se está viendo una situación de adaptación de un proceso que todavía no tenemos todos los nombres de las personas que van a estar participando. La semana recién pasada postergamos esta presentación precisamente para que viniera el ministro. El mismo subsecretario subrogante solicitó postergarla para que el ministro venga a presentar las prioridades. Ayer me llama el ministro, me explica que no puede venir. Yo lo puedo entender, pero nosotros no nos vamos a detener en la tramitación de este proyecto. Muy bien, no podemos, por supuesto, detenernos. Es muy previa. Lamentar la renuncia del señor subsecretario Eduardo Riquelme, dado que con esta comisión y con los parlamentarios que la componemos en la transversalidad que representamos, trabajó de una manera muy rigurosa, muy cercana, y pudimos hacer grandes avances. Yo lamento muchísimo que personas del gobierno que son abiertas a la interlocución, a escuchar distintas visiones, a lograr y arribar a acuerdos que tanto plantea el gobierno, hoy día sean separadas de sus cargos y quedemos con un vacío de interlocución importante que esperemos que el próximo subsecretario esté a la altura de lo que él representó técnica y políticamente para esta comisión. Muy bien, yo comparto absolutamente lo expresado por la senadora. Senadora Rincón, senadora Aravena. Vengo de la Comisión de Economía para variar, que se alargó porque estábamos con el director del INE tratando de buscar una explicación al tema del IPC y la manipulación o errores en los datos. Yo quiero sumarme, presidente, a lo que dice la senadora Muñoz y que usted suscribe. Creo que cuando uno escucha tanta crítica en el mundo de la política, y la escuchamos tanto cuando estábamos en el gobierno de quienes hoy día gobiernan respecto de el no ser capaces de escuchar, el tener actitudes que no se condecían con lo que se señalaba, en fin, cuando uno encuentra un espacio en esta comisión respecto de una autoridad, el ex subsecretario de Pesca, que va en la línea de lo que se critica y termina al final saliendo el gobierno, una lástima. Y una lástima no para el gobierno, es una lástima para el país. Porque si queremos de verdad construir de manera distinta, bueno, ese tipo de liderazgos y personas técnicas son las que necesitamos, así que me sumo a lo expresado. Gracias, senadora. Senadora Aravena. Sí, yo no quiero dejar pasar este espacio
breve para agradecer y coincidir con mis antecesoras. Creo que fue una gran experiencia de trabajo el poder vincularnos con el ex subsecretario Eduardo Riquelme, quien manifestó su permanente diálogo, su amplitud, digamos, en términos de llegar a acuerdos. Incluso puedo recordar el tema del Cernapesca, cuando trabajamos en la comisión mixta y siempre hubo un espacio de trabajo mancomunado. Era muy grato trabajar con él en el sentido de que hubo apertura, nos invitó a trabajar en conjunto, logró dejar huella en esta comisión, y también espero profundamente y sinceramente que tengamos una persona que esté a la altura de la vara que dejó el ex subsecretario Eduardo Riquelme, que esperamos que donde esté, no me cabe duda, va a ser un gran aporte, pero hizo un gran aporte al país en el tiempo que estuvo acá, y eso lo valoramos, y esperamos mantener el mismo espíritu de trabajo mancomunado y el espíritu de acuerdos con los que pudimos trabajar, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Bien, continuamos. Señor secretario. Con su venia, presidente, en las carpetas de sus señorías hay una hojita que tiene un análisis preliminar de indicaciones a la ley de pesca. Se ha revisado las 145 indicaciones desde el punto de vista de los quórum necesarios para aprobarlas y también de la admisibilidad de las mismas. Debo hacer presente que el día de hoy hemos encontrado un nuevo fallo del Tribunal Constitucional que nos hace revisar esto, porque hay que agregar algunas normas que se refieren a los comités científicos técnicos y probablemente a los comités de manejo, que también pueden ser de quórum, de ley orgánica. Muy bien, muchas gracias. Yo la verdad de las cosas que estuve revisando este análisis preliminar de las indicaciones y me alegro mucho que no haya ninguna indicación que sea inadmisible, sobre todo en el fraccionamiento. Hay algunas, pero que las vamos a discutir porque son todas las inadmisibles, son de funciones y atribuciones. Y eso lo vamos a discutir en el momento. No, por supuesto. Por supuesto. Lo importante es que en el fraccionamiento no hay ningún problema. Bien, vamos a iniciar entonces con la exposición del Ejecutivo sobre las indicaciones que presenta o presentó. ¿Quién va, señor secretario? Gracias, presidente. Y a nombre de la subsecretaría a la que me corresponde representar en este momento, agradezco los comentarios de los señores senadores respecto de la actividad que tuvo el subsecretario Riquelme en esta comisión. Respecto de la indicación del Ejecutivo, senador, previo a la exposición que hará esta subsecretaría, quisiéramos mencionar una situación como contextual para explicar de mejor manera, digamos, a qué se refieren los cambios que introduce la indicación. En ese sentido voy a, si usted me permite, presidente, dejar con la palabra a don Eric Correa, nuestro asesor legislativo. Señor Correa. Gracias, presidente. Y por su intermedio, la idea es hacer un poco una introducción, recordar cuál ha sido el avance o la evolución en general de la legislación pesquera en los últimos años, para poder precisar cuál es el estado actual y por qué, o cuáles son las finalidades que tiene el proyecto, y en base a eso poder contextualizar en las indicaciones que el mismo Ejecutivo ha presentado a su proyecto. En ese sentido, bueno, recordar que en su oportunidad la Ley General de Pesca y Acuicultura fue un hito, en tanto fue el primer cuerpo que abordó la temática de manera integral. Sin embargo, el texto original nunca entró en plena vigencia, ya que recordar que una de las primeras leyes aprobadas en el gobierno de don Patricio Aylwin fue precisamente postergar la entrada en vigencia del texto original para introducir una serie de modificaciones que finalmente terminaron con lo que hoy día conocemos como el Decreto Supremo 430 de 1991, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Al andar ya cercano a los 10 años de vigencia de dicho cuerpo legal, se consideró en su momento oportuno revisar su normativa, evaluarla en el fondo y ver
eventuales modificaciones. Y en ese contexto, y ante las dificultades para poder aprobar ya lo que era una primera revisión o proyecto de ley largo de pesca, es que se presentó o se aprobó la ley del límite máximo de captura por armador, inicialmente por 2 años, siendo con posterioridad prorrogada hasta el año 2012, precisamente ante el fracaso de iniciativas que pudieran modificar de manera integral la legislación. Y es esto que lleva a que en el año 2011, en el fondo, se tenga que aprobar o discutir la ley 20.657 ante el inminente término de este régimen de límite máximo de captura por armador, que en el fondo llevaba a que, de no introducir modificaciones fundamentales en lo que era el régimen industrial, se iba a volver a la carrera olímpica, lo que era consensuado que era nefasto, no era lo más conveniente para la sustentabilidad de los recursos. Sin embargo, si bien es cierto este era un problema netamente industrial, se consideró como una oportunidad importante para volver a insistir en una modificación de manera integral a la legislación o una revisión y por lo mismo es que se introdujeron una serie de modificaciones que hasta el día de hoy han sido reconocidas por el aporte en materia de sustentabilidad, para que solo a manera de ejemplo mencionar los comités científicos técnicos, que vienen a dar un realce y un protagonismo a la ciencia por sobre las decisiones políticas en la administración pesquera. Como antecedente de ese proyecto de ley, cierto, estuvo lo que fue el requerimiento por parte de la empresa Lota Proteína al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en definitiva resolvió que para que efectivamente se pudiera velar por una correcta asignación en el sector, por un sistema eficiente, con un mercado que funcionara, lo importante era el de la naturaleza jurídica del derecho que se otorgaba, independiente del mecanismo de asignación, que en definitiva era una decisión más bien de política pública. Y es así que en definitiva finalmente se asentó la idea esta de transitar a un sistema de cuotas individuales transferibles, que en nuestra legislación fueron incorporadas a través de este concepto de licencias transables de pesca. Finalmente, la decisión normativa, como todos saben, fue que establecer licencias transables de pesca tipo o clase A y clase B, las primeras asignadas por historia y las segundas en base a licitación del 15%. ¿Y por qué un 15%? Porque ya la ley en su texto desde el año 90 contenía en su artículo 27 la posibilidad de licitar o subastar un 15%. Con posterioridad a la vigencia de esta ley, como es de público conocimiento, existe una gran discusión respecto al mérito de dichas modificaciones, así era el mejor modelo. Vino la revisión por parte de la FAO y es que el gobierno decidió, y así lo planteó en su programa de gobierno, que es revisar la condición de renovación de las licencias transables de pesca clase A, respetando los derechos otorgado. Y es así como se presenta el proyecto que está hoy en día en discusión y que en su texto original tenía como uno de los 2 grandes ejes precisamente la eliminación de la renovación de las licencias transables de pesca. Y lo anterior, en el fondo, velando por un sistema que permita efectivamente la asignación eficiente del recurso a aquellos que de verdad o de acuerdo con el valor que tiene en la sociedad La indicación que nosotros presentamos dice relación principalmente con el artículo 27, que hace referencia al reglamento de subastas, solamente para efectos de darle mayor relevancia, que el espíritu, lo que se busca aquí es la asignación en igualdad de condiciones por parte de los interesados, un reconocimiento además a las empresas de menor tamaño. Y que se presente que hoy día existe un nuevo requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia, precisamente en lo relativo a el porcentaje de reserva que contiene el reglamento actual o en favor de las empresas de menor tamaño. Por lo mismo que en ese contexto parece relevante volver a recalcarlo en ley. Y en definitiva, lo importante o lo más orgánico en la indicación que presenta el Ejecutivo dice relación con la norma transitoria. Según se va a poder ver, lo que busca esto es que darle mayor dinamismo o movilidad a
a esta subasta, de tal manera que no se jueguen todo en un solo año, sino que haya múltiples oportunidades, de tal manera que aquellos nuevos actores tengan la anticipación suficiente una vez que se puedan haber participado de manera exitosa en estas subastas para poder hacer las inversiones que se requieran, y por su parte los actuales actores eventualmente tengan un tiempo también para poder ir tomando sus decisiones en la medida de cómo les vaya yendo o no, el mayor o menor éxito en su participación en la subasta. Y por último hay una modificación adecuatoria en base a lo anterior al artículo 4 transitorio, que dice relación con anticipar la discusión de fraccionamiento al adelantar en el fondo la primera subasta que se realizaría. En dicho contexto, la presentación que se va a realizar ahora lo que busca en el fondo es explicar lo mismo y poder graficar el efecto que tendría la aprobación de esta indicación, pudiendo analizar y revisar bien el calendario de subasta, cómo quedaría, ya que visualizarlo es bastante elocuente respecto al objetivo que está detrás. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Entonces, para los efectos de la presentación, si usted me permite, le quiero otorgar la palabra a doña Daniela Cáceres, que es la jefa del Departamento de Análisis Sectorial de la Subsecretaría, de tal manera que ella pueda explicar el contenido particular de la indicación. Gracias. Doña Daniela. Muy buenos días, señor presidente de la comisión, honorables senadores, autoridades presentes y bueno, a todos los asistentes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Daniela Cáceres, soy jefa del Departamento de Análisis Sectorial de la Subsecretaría de Pesca y vamos a hacer una breve presentación sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el sentido de la subasta de licencias transables de pesca. Como contexto general, el proyecto tiene dentro de su objetivo reemplazar la asignación de las licencias transables de pesca, que son establecidas para el régimen de acceso a la actividad pesquera industrial, por un sistema de subastas que promueva un acceso en igualdad de condiciones al sector y que además incorpore y refleje el costo de oportunidad del uso de un recurso escaso y de alta valoración social. En este sentido, y acompañando las palabras de Eric Correa, lo que trata esta presentación está relacionado al término de la vigencia de las licencias transables de pesca que actualmente se encuentran vigentes y a la forma gráfica de cómo quedaría esta nueva estructura de licencias transables de pesca dada este término de su vigencia y las nuevas subastas que se van a comenzar a gestionar. Lo primero es entregar antecedentes sobre cómo se distribuyen actualmente las licencias transables de pesca y bajo qué marco normativo nos encontramos. En este sentido se encuentra el artículo 27 de la ley, el cual nos establece las condiciones generales sobre las cuales se realizan las subastas de licencias transables de pesca. Estas licencias, que ya se vienen desarrollando desde el año 2015 a la fecha, tienen una duración de 20 años y se han aplicado, de acuerdo al artículo 27, en los casos en que una determinada pesquería, que está sujeta a régimen de plena explotación y que por lo tanto está bajo el concepto de la cuota global de captura, se encuentra en un nivel o condición biológica apto o saludable para que comiencen a realizarse las subastas. Este nivel apto o saludable está dado por el rendimiento máximo sostenible y en los puntos biológicos de referencia que se determinan. Bajo esta modalidad, las primeras subastas se realizaron en el año 2015, como mencioné, y a la fecha se han licitado 6 recursos bajo el artículo 27 de la ley. Todos ellos el 15% de la fracción industrial de la cuota global de captura. Para que ustedes lo tengan claro, las pesquerías que se han subastado bajo este artículo han sido camarón nylon, langostino amarillo, sardina común y jurel. Ellos en todas sus unidades de pesquería y anchoveta en la unidad de pesquería de Atacama y Coquimbo.
Por otra parte, en términos normativos, nos encontramos con el artículo 3º transitorio de la ley, que nos indica que si al cabo de 3 años de determinados estos puntos biológicos de referencia, es decir, el año 2018, no se han cumplido con las condiciones establecidas en el artículo que analizamos anteriormente, corresponderá realizar una subasta, la cual llega hasta el 15% de la fracción industrial, a razón de un 5% anual en el caso, en el caso de las pesquerías sobre las cuales no se haya establecido los puntos biológicos de referencia anteriormente mencionados. Por lo tanto, este artículo 3º transitorio lo que nos dice que luego de 3 años de determinados los puntos biológicos de referencia comenzarán a realizarse subastas hasta el 15% de la fracción industrial. También hace mención que en el caso de las pesquerías que se encuentran agotadas o colapsadas, estas subastas no se realizarán y procederán cuando, de conformidad con los puntos biológicos de referencia, estas pesquerías hayan alcanzado un estado de sobreexplotación. Dicho esto, el año 2018 fue el primer año donde comenzamos a realizar subastas bajo esta modalidad, licitándose 5 recursos, todos ellos el 5% de la fracción industrial de la cuota global de captura, siendo principalmente recursos de la pesquería demersal suraustral, congrio dorado, merluza común, merluza de 3 aletas, merluza del sur en ambas unidades de pesquería y anchoveta en su unidad de pesquería de Arica, Parinacota y Antofagasta. Por lo tanto, para estas pesquerías, el año 2018 se subastó solamente el 5% de la cuota global de captura de la fracción artesanal y correspondería seguir subastándose el restante 10% en los años 2019 y 2020 a razón de un 5% anual. Me gustaría, si el señor presidente me da la autorización, de mostrar un documento a los miembros del Senado que refleja de mejor manera lo que se observa en la presentación y que en el fondo es, en términos de una tabla bastante sintética, cuáles han sido las subastas que se han realizado, bajo qué normativa y artículo están amparadas, el año en que se realizó la subasta, la vigencia de la misma, que para todos son de 20 años, y el estatus de la pesquería al año 2018. Entonces, en el documento que ustedes tienen, en la primera hoja, pueden ver las pesquerías que actualmente se encuentran subastadas, es decir, con licencias transables de pesca clase B, y en la parte final, las pesquerías que no han sido subastadas debido a que se encuentran agotadas o colapsadas. Por lo anterior, y esperando que quede claro, las pesquerías que se encuentran amparadas bajo el artículo 27 de la ley, que son las primeras que están en la parte superior, ya se ha subastado el 15% de la cuota de la fracción industrial y tienen, por lo tanto, el ETP clase A y el ETP clase B. Y las que están en la parte del medio, dado por el artículo 3º transitorio, a la fecha se han subastado solamente el 5% de la fracción industrial y estamos a la espera de que los 2 años siguientes se subaste el restante 10%. Ahora, entrando ya en materia de la modificación del proyecto de ley, en la presentación se observa descrito el artículo 1º transitorio, pero más que describirlo, a mí me gustaría mencionar que en el fondo de lo que se trata es que se otorgarán nuevas licencias transables de pesca sin indicación de clase. Eso es lo que nos dice este artículo, sin indicación de clase. ¿Cómo vamos a hacer este otorgamiento de nuevas licencias transables de pesca? De la siguiente manera. Al término de la vigencia de las licencias transables de pesca clase A, se realizarán 2 modalidades de subastas para renovarlas. Una amparada en las que actualmente tienen las licencias transables de pesca clase A y otra amparada en las que tienen licencias transables de pesca clase B, es decir, que han sido sujetas a subasta. Para las primeras, es decir, para aquellas pesquerías que han sido
que no han sido, sujetas a subasta del ETP clase B, es decir, solo las que tienen clase A, se realizarán 6 años antes del término de vigencia de las actuales licencias transables de pesca clase A, esto es el 2033, es donde las licencias transables clase A tienen término de su vigencia, por lo tanto son 6 años antes de ese término de vigencia, se realizarán 5 subastas consecutivas a razón de una por año, equivalente cada una al 20% de la fracción industrial de la cuota global de captura. Luego, para las pesquerías que sí se han realizado subastas de licencias transables de pesca clase B, se realizarán 4 subastas a razón de una por año, equivalente la primera al 25% y las 3 siguientes al 20%. ¿Qué quiere decir esto? De que las 4 subastas de las pesquerías que tienen licencias transables de pesca clase B van a completar el 25 más 3 veces el 20%, es decir, el 85% de su cuota, 6 años antes del término de la vigencia de las actuales licencias transables de pesca clase A. Suena bastante enredado, pero espero estar siendo clara. Después, más adelante, vamos a ver una tabla donde queda un poco más claro. Debido a que estas subastas van a ser parcializadas en el tiempo, van a haber subastas que van a durar, van a haber licencias transables de pesca, que van a durar 24 años, 23 años, 22, 21, hasta llegar a 20 años, cuando se junten el término de vigencia de las actuales licencias transables de pesca clase A con las nuevas licencias que van a ser otorgadas 6 años antes del término de las actuales. Yo sé que suena súper enredado, pero lo que tiene detrás esto es que antes de que terminen las actuales licencias transables de pesca, antes de que termine su vigencia, 6 años antes comenzarán a licitarse. Y por lo tanto, como es 6 años antes, la forma de licitar va a ser en función de las que actualmente tienen subastas o licencias transables de pesca clase B, que tienen una forma de licitarse, que son 4 años antes, y para las cuales no se han realizado subastas de licencias transables clase B, que va a ser 5 años antes, en diferentes niveles de porcentaje. En esta presentación se puede ver la forma en que la subsecretaría determinó el año en que comenzaría a renovarse las licencias transables de pesca, como la ley indica, o el proyecto de ley, indica 6 años antes del término de la vigencia, el comienzo de esta ronda de subasta. El año 2033 es el año de término de vigencia, por lo tanto, como son 6 años antes, la primera subasta comenzaría el año 2027. Para las pesquerías con LTP clase B, como se menciona ahí, la primera subasta comenzaría el año 2027 por 4 años, a razón primero un 25% y los 3 años restantes un 20%, totalizando ahí el 85% de la cuota de la fracción industrial. ¿Por qué? Porque el restante 15% ya fue subastado actualmente, ya se encuentra subastado como lo vimos al comienzo. Para las pesquerías que no tienen licencias transables de pesca clase B, es decir, que no se han subastado, que en el fondo ahora son las que se encuentran agotadas y colapsadas, correspondería la reasignación en 5 años, terminando el año 2031, la última subasta correspondiente al 100% de la fracción industrial. Las pesquerías con esta indicación de la ley serían 17 pesquerías a subastar y con esta indicación serían 4 pesquerías a subastar. Finalmente, respecto al proyecto de modificación de ley, nos encontramos con el artículo 2º transitorio, que a grandes rasgos lo que nos indica es que este va a ser solo aplicado a las actuales licencias transables de pesca clase B, es decir, a la primera tabla que nosotros vimos de las pesquerías que ya han sido subastadas, y la forma de renovarlas, una vez que terminen su vigencia, sería 2 años antes del término de las mismas. Por lo tanto, ese término de la vigencia estaría entre el año 2033 y 2038. A continuación, hay un calendario
lleno de información que ustedes pueden ver en el papel que se les entregó, que nos indica cuál sería el calendario de subasta con la modificación a la ley que se está analizando. Al principio, es decir, si nos fijamos en la normativa, las pesquerías que se encuentran amparadas o que fueron licitadas por el artículo 27 de la ley y por el artículo 3º transitorio, todas ellas tienen licencias transables de pesca clase A actualmente. Todas ellas tienen el 85% de la cuota de la fracción industrial. Por lo tanto, y como el término de vigencia para estas licencias transables de pesca expira el 2033 y debemos comenzar a subastar estas licencias 6 años antes, la primera subasta comenzaría el 2027 para todas estas pesquerías. El primer año un 25% de la cuota de la fracción industrial y los 3 años restantes el 20%, subastándose así el 85% de la cuota de la fracción industrial. El restante grupo de pesquerías, que actualmente se encuentra en estado agotado y colapsado, estaría bajo el amparo de la segunda parte del artículo que modifica la ley y que nos indica que debemos comenzar la subasta 6 años antes también, pero subastando en 5 años a razón de un 20% anual. Y eventualmente serían estas pesquerías, considerando que Anchoveta Centro-Sur probablemente este año cambie su estado, su condición biológica y pase a sobreexplotación, lo que implicaría que se licitarían un 15% el año 2019 sacándola de esta nómina. Pero eso es algo que todavía no está zanjado, pero es algo probable. Por lo tanto, en esta etapa del año 2027 al 2031 existiría una renovación de las licencias transables de pesca clase A. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda la renovación de las actuales licencias transables clase B que se han otorgado desde el año 2015 a la fecha. ¿Cómo se subastarían o se renovarían estas licencias? De la siguiente manera. Esto nos muestra una especie de escalera de subasta que comenzaría el año 2033 con las primeras pesquerías que fueron subastadas el año 2015. La vigencia de las pesquerías que fueron subastadas el año 2015 terminaba el 2035, porque duran 20 años, por lo tanto 2015 más 20, 2035. Y lo que nos dice la modificación de la ley que estamos proponiendo, analizando, es que se liciten 2 años antes del término de la vigencia. Por lo tanto, del 2035 pasamos al 2033, subastando el 15% de estas pesquerías. Y ahí tendríamos el 100% de la pesquería de camarón nylon, langostino amarillo, colorado y sardina común, adjudicada y renovada. Luego, el año 2016 se subastó el 5% de la pesquería de anchoveta, por lo tanto, el 2034 deberíamos subastarla. Asimismo, estas pesquerías que están acá, que son anchoveta y todas las unidades de pesquería de Jurel, correspondería subastarlas 2 años antes del término de su vigencia, que es el 2037, es decir, el 2035. Y ahí también tendríamos el 100% de estas pesquerías licitadas y renovadas. Y finalmente nos restan las pesquerías que han sido licitadas o subastadas de acuerdo al artículo 3º transitorio de la ley, que son básicamente las pesquerías de la PDA y la anchoveta norte. Todas estas subastas terminarían en el año 2038 y ahí tendríamos, por lo tanto, adjudicado el 100% de estas pesquerías ya con nuevas licencias transables de pesca sin indicación de clase. Dicho todo este calendario, que es bastante engorroso, lo que queremos que ustedes tengan claro es que bajo esta modalidad se genera una dinámica de subastas y tendríamos desde el año 2019 hasta el 2038 una serie de renovaciones y de procesos de subasta año a año, lo cual traería mucho dinamismo al sector y renovación del mismo también. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doña Daniela. Ofrezco la palabra de exposición. Senador Puy.
Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer a Daniela Cáceres su exposición. Me queda una duda con respecto a los puntos de referencia biológico, considerando que al 2027 debieran tener bastante información científica. La información, la investigación que tenemos que hacer en las pesquerías es quizá el mayor desafío, y por eso, para que el 20% sea de algo conocido, ¿cuándo debiera establecerse ese punto de referencia biológica para saber cuánto es lo que se va a realmente repartir, cuál es el porcentaje a repartir? Eso sería, presidente. Perdón. Con su línea, Sí, presidente. por favor, muy senadoras. Para dar respuesta, efectivamente, y como ya hicimos una presentación hace un mes y medio atrás, la revisión, digamos, del estatus de los recursos y de los puntos biológicos de referencia se va revisando año a año, por lo tanto esto es dinámico. De hecho, incluso a la situación, por eso la situación de hoy día, por ejemplo, que propone ahí Daniela de Anchoveta, que podría cambiar este año, los otros recursos también podría cambiar en los próximos años. Pero lo que es cierto son los primeros recursos que están en la parte superior de la tabla que mostró Daniela, que ya eso no tiene cambio porque ya fue licitado el 15%. Tal vez lo único que tenemos todavía incertidumbre y que podría cambiar la situación de este esquema de licitación tiene que ver con la parte de abajo de la tabla, aquella que no se ha licitado nada aún. En ello podría cambiar, digamos, el estatus del recurso y, por lo tanto, ya sea o regir el artículo 3 transitorio de la norma o el artículo 27 de la norma actual. Perfecto, muchas gracias. Ofrezco la palabra. A ver, yo al comienzo dije que de las indicaciones presentadas, en lo relativo al fraccionamiento, no había ninguna que fuese inadmisible. Porque esta discusión, a raíz de lo que usted ha presentado, está ligada al fraccionamiento. Porque estas licitaciones que usted está anunciando, nos dio a conocer el calendario, ¿se va a hacer con el mismo fraccionamiento que existe hoy día? ¿O se va a definir otro fraccionamiento de las pesquerías? Porque el artículo 6º dice: el fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector pesquero y artesanal e industrial entre los años 2013 y 2032. Y yo veo aquí que estamos llegando, sobrepasamos el año 2038. Entonces, ¿va a ser el mismo fraccionamiento o vamos a discutir el fraccionamiento antes de esto? Subsecretario. Gracias, presidente. Dos cosas. En primer lugar, los porcentajes que aparecen ahí son de la fracción industrial, naturalmente. Por lo tanto, si se altera la fracción industrial, no se van a alterar estos porcentajes, lo que se va a alterar naturalmente es el resultado de ellos, qué significa cada uno de ellos, y desde ese punto de vista, digamos, no va a alterar estos porcentajes señalados la discusión sobre el fraccionamiento. Y en segundo lugar, efectivamente se debe discutir el fraccionamiento antes de su término, porque naturalmente como el término del fraccionamiento es anterior, aparte de este calendario, esa situación debe ser conocida previamente por aquellos quienes vayan a licitar, digamos, porque van a saber efectivamente cuánto representa, digamos, los volúmenes a licitar. Y efectivamente dentro de todo el contexto está establecido que la discusión del fraccionamiento debe ser en un periodo anterior a la fecha de vencimiento que está previsto. Me parece muy bien. O sea, para que quede claro eso, al iniciar esto, que este fraccionamiento lo podemos revisar. ¿No es así? Ok. Y quiero hacer otra pregunta. En la legislación comparada, ¿qué países cuentan con sistema de subasta del 100% ¿cómo se llama?, de la fracción industrial? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? ¿No tienen eso? A ver, si no importa que no lo tengan hoy día, lo pueden dar hoy día. No, se lo podemos pedir a la biblioteca, Por favor, no hay problema. tenemos un estudio hecho al respecto, pero naturalmente no lo tenemos. No, por supuesto, se lo entiendo. Pero es que quiero saber también otra cosa. En nuestro país la experiencia de subastas pesqueras llevan varios años en los permisos especiales. Varios años, ¿no es cierto? Ya. Y al menos un par de años
llevamos en subasta para licencias clase B. ¿Cuál es la experiencia entre ambos sistemas? ¿O entre ambos modelos? La diferencia entre ambos sistemas. Los permisos extraordinarios de pesca comenzaron en el año 92 aproximadamente para las pesquerías de langostino amarillo, langostino colorado y bacalao a profundidad, fracción artesanal e industrial. Ese tipo de subasta se realiza para el 10% de la fracción o de la cuota global de esas pesquerías, sobre el 10% de ellas. Y ese 10% se va renovando y adjudicando año tras año. Hay un 10% que pierde vigencia y ese 10% que pierde vigencia al año siguiente es adjudicado nuevamente en un proceso de subasta. Anteriormente era a través de un martillero público y actualmente es a través de sobrecerrado, amparado bajo la misma modalidad de la licencia transable de pesca clase B. Por lo tanto, la diferencia es que para los permisos extraordinarios de pesca se subasta porcentajes de la cuota global de captura, en cambio para las licencias transables de pesca está en función de lotes y de toneladas. La modalidad de la subasta es exactamente la misma que en sobrecerrado y cuya formalidad nos indica antecedentes, que los oferentes entreguen antecedentes administrativos y antecedentes económicos, que en el fondo es la oferta que realizan. Es exactamente la misma la modalidad tanto para los permisos extraordinarios como para la licencia transable de pesca. Es decir, la única diferencia es la cantidad que se subasta. En una es en porcentaje, con un tope del 10%, y la otra es de tonelada. Y a raíz de lo que precisamente me ha dado respuesta, ¿han aparecido nuevos oferentes o se ha concentrado en los ya existentes? ¿Para los permisos extraordinarios? Sí, para todo esto. Por lo general han sido bastante similares para el caso de las pesquerías son de los mismos langostino. que van aumentando. No obstante, para bacalao sí se ha registrado renovación y la participación de nuevos actores. ¿En comparación con los derechos históricos aumenta la recaudación fiscal? En relación a las licencias transables de pesca, ¿dice usted? Sí. 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 ¿Y qué evaluación tienen, qué efecto ha tenido estas licencias, o sea, esta subasta hacia la pesquería artesanal? Hacia la pesquería artesanal, bueno, la subasta de licencias transables clase B. No. ¿Qué efectos ha tenido al subastar con respecto a la pesca artesanal? ¿Qué efectos positivos o negativos? Lo que pasa es que se subasta la fracción industrial. No, está bien. Quiero decir en el volumen. Peso de transacción. Lo que hemos observado, digamos, desde que empezamos a hacer las licitaciones clase B y de esta reserva que se hace a las empresas de menor tamaño, en las cuales en este caso califican, digamos, el sector artesanal, es que también ellos han podido subastar en algunas pesquerías importantes, por ejemplo, en Sardina Común, en Jurel, han podido subastar parte de ese régimen que está exclusivamente para el sector industrial. Por lo tanto, se ha producido una apertura completa de esos porcentajes y es lo que uno debería esperar, digamos, cuando hagamos la misma subasta ahora del 100% de esas cuotas. ¿Y en cuanto a los precios, aumentan o disminuyen hacia el sector artesanal? Son precios, digamos, si uno revisa y hace el comparado, que se lo podemos entregar, digamos, bueno, no me acuerdo los valores exactos, los precios son muy similares, son lo que licita el sector industrial respecto al sector artesanal, es un precio relativamente similar, muy similar, debe ser un 5 o 10% menor, pero mucho más alto de lo que actualmente se pagaba, digamos, por simple hecho de patentes pesqueras. Bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Senador, ¿Sí? si me permite, solo como una mirada global de esto, lo interesante de la presentación que ha hecho es que finalmente, al término de todo este proceso, el 100% de todas estas pesquerías que se han señalado será licitada bajo este régimen. Y todo va a quedar, digamos, en esa situación al término del periodo.
Y lo segundo es que estos procesos, como va a ser paulatino y gradual, va a comenzar, digamos, o en teoría, digamos, esto va a continuar a partir del 2019 y va a terminar en el 2038. Y durante todo ese periodo vamos a tener un proceso de subastas periódicas y permanentes que nos va a permitir, por un lado, hacer una evaluación correcta, digamos, para ver si es necesario introducir algún tipo de modificación en los procedimientos, qué sé yo, pero finalmente se va a lograr el objetivo, que es que puedan ingresar nuevos actores, haya una efectiva competencia y que finalmente el 100% de todas estas posibilidades estén debidamente subastadas. Gracias, señor subsecretario. A mí me queda claro, si lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un cambio total, de derecho histórico a subasta. Y evidentemente a mí lo que me interesa es si afecta negativamente o no a la pesquería artesanal. Por eso que tenemos que hacer, digamos, las consultas que estoy haciendo y para que sea la cosa ecuánime, pues no solamente estamos, digamos, pensando en un sector. Entonces, por eso que yo hago las preguntas y creo que vamos a requerir hacer un análisis completo. Ahora, a raíz de la presentación, yo la semana pasada le entregué acá en la comisión un listado de todos, dirigentes sindicales, qué sé yo, de todos los sectores, organizaciones, científicos, representantes de la industria, etcétera, para ir invitándolo de acuerdo, digamos, a las indicaciones que se han presentado. De consumo humano invitamos a la gente que tenga que ver con consumo humano. Evidentemente, aquí los dirigentes que están acá saben que el espacio que es bastante reducido, entonces no podemos autorizar a 10 por sindicato, imposible. Entonces 2 o 3 de organizaciones pues, pueden venir, qué sé yo, hay que anotarlos antes, sí, a escuchar las exposiciones. Después en sustentabilidad y artes de pesca, en selectividad y certificación, en enfoque ecosistémica, en licitaciones, etcétera. Vamos invitando a especialistas con representantes también de la pesquería artesanal, de los industriales, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gustaría que iniciemos esto con la presentación que ha hecho el Ejecutivo hoy día. Invitar a representantes, porque estamos viendo la parte industrial. Invitemos ya que a pesar de que lo hemos escuchado en varias oportunidades y ellos en la prensa dicen que nunca lo hemos escuchado, vamos a escuchar a los industriales qué opinan. Entonces la próxima sesión invitamos a los industriales que vengan a exponer y vamos avanzando. Los representantes también de la pesquería artesanal, de los trabajadores también pueden estar escuchando para cuando tengan que ellos intervenir. ¿Y la sala también puede ser un espacio? El secretario, sí. Si podemos una sala más grande, mucho mejor. La sala sesión, como lo hicimos la otra vez con Kibia. Entonces la próxima sesión sería el próximo miércoles, 10:30. Y si podemos, la repetimos el jueves al día siguiente en Santiago, para ir avanzando en este tema. Jueves 18. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, senador Pi? ¿Estamos de acuerdo? Sí. 10:30 los dos. Miércoles y jueves, porque jueves por medio tengo que hacer salud. Muy bien, pues. No sé si hay otro. En este tema, ¿estaríamos? ¿Damos por resuelto haber escuchado algo del Ejecutivo con esta exposición? No, por supuesto. Entonces vamos avanzando en las indicaciones, lo escuchamos, vamos escuchando a los representantes de las diversas instituciones, industria, pescadores, artesanales, etcétera, y vamos votando las indicaciones para que terminemos luego con este proyecto en esta comisión. En este tema estaríamos listos. A mí me gustaría en los minutos que nos quedan hablar un poquito del tema de la habitabilidad. ¿Sí? Muy bien. Le agradecemos mucho a todos los invitados. Nosotros vamos quedando un ratito viendo el otro tema. Bienvenido. Bien. No, pero la subsecretaria no.
Señor subsecretario, para avanzar un poquito. Se fue Dimitri. Lo que pasa es que hay un problema en todas partes con las famosas EMPO. Entonces, donde uno va, los sindicatos, qué sé yo, representantes, presentan, no problemas, nos dan a conocer sus problemas, en el sentido de que ellos tienen áreas de manejo anterior a las EMPO. Y cuando las comunidades piden, aquí hay un hecho, por ejemplo, no sé si alcanza a ver lo rojo, es todo lo que han pedido las comunidades de pueblos originarios. Pero aquí están las áreas de manejo que parecen una isla dentro de todo lo que piden las comunidades. Pero ni siquiera se puede razonar, o sea, no quieren conversar con las dirigentes de la pesquería artesanal, entonces es un caos. Entonces, yo no encuentro razón a la respuesta que me dan de la subsecretaría. Dice, junto con lo anterior, si los titulares de la AMER deseen que continúe el trámite de aquellas solicitudes que se encuentran al interior de la EMPO, deberán conversar con las comunidades. Sí, no se puede conversar. Entonces yo creo que acá hay que, no sé, normar un reglamento, alguna cosa, para que esto... ¿Por qué una paralización en todo el litoral? Si me permite, senador, en verdad esto es afecta a todo el país, digamos. Tuvimos 2 solicitudes en la tercera región, en Atacama, que cubrían prácticamente todo el litoral de una provincia completa. En Magallanes hay miles de hectáreas, digamos, que están paralizadas. Y efectivamente el grave problema es que la ley establece con toda claridad, y ya han habido fallos judiciales y dictámenes de la Contraloría, que establecen que efectivamente la suspensión de las solicitudes que están en trámite deben realizarse desde el momento, digamos, en que la solicitud de EMPO es admisible. Desgraciadamente, el periodo que pasa entre el ingreso de la solicitud a la Subsecretaría de Pesca, quien le da la admisibilidad, hasta el informe de la CONADI que establece si esos usos consuetudinarios están efectivamente acreditados, pasa mucho tiempo. Entonces, tenemos 2 problemas. Uno, que es de carácter legal, que es el efecto de la suspensión, que ahí al respecto no podemos hacer nada, la verdad. Y en segundo lugar está el aspecto administrativo, de darle más celeridad como ejecutivo a la tramitación de estas solicitudes. En el segundo caso, es decir, en el ámbito administrativo, nosotros estamos trabajando, liderados por el Ministerio de Economía, en una mesa conjunta con todas las instituciones que participan en este proceso, es decir, Subsecretaría de Pesca, Autoridad Marítima, CONADI, Interior, por el tema de las CRUV, y Ministerio de Desarrollo Social por los reclamos que se pueden hacer respecto a las resoluciones de la CONADI. La verdad es que a partir de esa mesa que comenzó hace un año, se ha rebajado ostensiblemente a lo menos en 1/3 los periodos de tiempo de tramitación. Sin embargo, lo que no podemos evitar es la paralización que se produce de todas las solicitudes. Estamos hablando de solicitudes de acuicultura, solicitudes de áreas de manejo, porque finalmente es un imperativo legal. Es decir, la única manera de cambiarlo efectivamente es por la vía legal. Y mientras se da la situación de paralización, la única manera de que haya algún espacio que sea liberado de esa suspensión es efectivamente que las comunidades solicitantes voluntariamente liberen esos espacios. Por eso, claro, viene el señalamiento en el oficio que usted hace mención de que deben conversar entre ellos. Porque la verdad es que en algunos casos, no voy a decir en la mayoría, pero en buena parte de los casos, un poco por la presión que ejercen las organizaciones artesanales de pescadores, finalmente logran generar algún tipo de actividad al interior de esa situación paralizada. Pero en otros casos donde no lo logran y finalmente son los titulares de las comunidades indígenas, no se puede. Y ahí estamos atados de manos, digamos, la verdad. Claro, lo que es que desgraciadamente, señor subsecretario, ni la CONADI ni Subpesca, digamos, facilitan el diálogo. O sea, no hay ningún tipo de, digamos, de empeño para llegar a un acuerdo. Porque la respuesta es arréglensela ustedes. Conversen entre ustedes. Entonces, así es diálogo de sordos. O sea, yo creo que acá habría que presentar
qué sé yo, alguna indicación a nivel legislativo, porque esto de verdad se viene arrastrando ya cuántos años y está paralizado. Y si queremos realmente producir un crecimiento económico en este sector, evidentemente que esto lo va a paralizar. Realmente, y uno de los problemas que se ha visto para esa solución que usted plantea es que toda modificación requiere consulta indígena. ¿Y por qué no se incorpora en lo que se está haciendo ahora? Perdón, pero no puedo evitarlo. Claro, porque, perdone, presidente, pero yo voy a intervenir básicamente porque la región de la Araucanía es el fiel ejemplo de no haber actuado a tiempo con este tipo de situaciones. Yo quisiera plantear también lo que está diciendo el presidente, o sea, cuando hay pescadores artesanales que viven de esto, que en el fondo ven el futuro económico de su familia, no es un tema menor y resulta que dejando al libre albedrío son los conflictos que tenemos hoy día en la Araucanía. Entonces ya tenemos el peor de los ejemplos y efectivamente hoy día hay una consulta indígena que está, digamos, desarrollándose. Hubiera sido bien interesante que se hubiera incorporado a los 11 puntos de la consulta indígena este tema para evitarnos hacer otra consulta indígena. Ahora, yo sugeriría, si es que se puede, evaluarlo, porque entiendo que el ministro de Desarrollo Social, el ministro Sichel, ha planteado que hoy día va a hacer un ajuste a las consultas y va a disminuir de las 11 solamente a 3 o 4 puntos. Por lo tanto, quizás ahí pudiera haber una solicitud de parte de la subsecretaría en torno a este tema, porque paralizar y dejar al libre albedrío que entre privados se pongan de acuerdo, la verdad es que yo le puedo decir por experiencia de la región de la Araucanía que eso no ocurre, y la segunda etapa es conflicto verbal y la tercera es violencia. Y eso el país no avanza con eso, no mejoramos ingresos y finalmente generamos el peor de los mundos en donde vecinos que han vivido y convivido juntos terminan todos peleados. Entonces, creo que hay una oportunidad de cambio legislativo que es el que está planteando el presidente. Bien, dejamos la inquietud. Senador Sandoval. Una discusión súper válida que además algunos han usado bien y otros no tan bien, u otros con otros propósitos, ¿verdad?, el requerimiento de este tema. Me parece muy válida su inquietud y que no quede en letra muerta el tema. Yo le sugeriría, presidente, que oficiemos precisamente al Ejecutivo requiriéndole un cronograma y si eso da para una modificación legal, si da para un tema diferente, ¿verdad?, pero pudiéramos formalmente haciendo el requerimiento al Ejecutivo en relación al tema y qué caminos eventuales se pudieran construir sobre ese particular, presidente. Gracias, senador. Señor secretario, entonces hacemos el requerimiento. Bien, muchas gracias. Sí. Bien, vamos a ver entonces el tema de la navegabilidad. Gracias, presidente. El día 19 de junio dirigí a los señores senadores de esta comisión un correo que decía, al reintegrarme después de hacer uso de una licencia médica, me enteré que el debate sobre el proyecto relativo a la habitabilidad de las naves de apoyo a la acuicultura había variado de objeto y había buscado una solución en la norma de la navegación, de la norma de la ley de navegación que clasifica las naves según su volumen, el artículo 4. En ese momento hice presente mi aprehensión, que reiteré en este correo y vuelvo a reiterar hoy, en el sentido de que ese camino se aparta de la idea matriz del proyecto y lo pone en riesgo de que en algún momento sea desestimado por inconstitucional o que alguien recurra al Tribunal Constitucional y lo eche abajo reclamando vía recurso de inaplicabilidad. Y esa fórmula de modificar también el artículo 4 de la Ley de Navegación, que se refiere al tonelaje registro bruto y al tonelaje y el arqueo bruto, tiene un riesgo, porque la verdad es que las unidades de medida TRG y AB en la Ley de Navegación no es el único lugar en que se encuentran. Hay por lo menos 28 normas legales y reglamentarias que están invocando esa medida. Por eso lo que yo quería sugerir e insistir es volver a la idea matriz del proyecto, modificar la Ley General de Pesca, porque el tema del arqueo de las naves en la Ley de Navegación merece ser tratado en una ley propia, que por lo demás es de iniciativa del Ejecutivo porque sirve de base para el cálculo de impuestos. Y hemos tenido alguna conversación con el Ministerio de Economía, porque la Secretaría había elaborado una proposición de texto modificatorio de la Ley General de Pesca. El Ministerio de Economía hizo presente algunas observaciones y comentarios y quedaron de enviarnos esas proposiciones a la Secretaría para consultar una propuesta final a la Comisión de Pesca del Senado.
Entonces lo que yo quería sugerir y pedir es reabrir el debate sobre ese acuerdo y una vez que tengamos la respuesta de Economía y conocida un texto alternativo que modifica la ley de pesca y no la ley de navegación, despachar el informe. ¿Están de acuerdo? Yo le agregaría algo. ¿Ah? Sí, yo agregaría algo a raíz de un oficio que me envió la Asociación Regional de Armadores y Servicios Marítimos. Y el punto 2 dice, la decisión política de fijar en 10 arqueo bruto el equivalente de 50 TRG es un gran avance. Sin embargo, en la práctica serán 40 TRG, es decir, 20% menos de espacio. Como hemos sostenido y demostrado, en el caso chileno la relación es hasta 2,5 AB por cada TRG. Rebajarlo a 40 no se condice con la realidad y resulta arbitrario y discriminatorio que los armadores que en la actualidad poseen naves de hasta 50 TRG, al momento de renovarlas, tengan que perder capacidad en un 20% en sus nuevas embarcaciones. Por tanto, nos parece de justicia insistir en que 50 TRG sean hasta 125 AB. Esa es una. La otra, en cuanto a la idea de revisar la dotación mínima de seguridad, no parecen haber razones técnicas que sustenten modificar la regulación vigente. En efecto, la ley actual y sus reglamentos establecen que naves menores de hasta 50 TRG requieren de 3 personas, capitán, maquinista y tripulante. Así ha sido siempre y no hay a la fecha circunstancias objetivas que meriten un cambio. A mayor abundamiento, al disponer de las tecnologías actuales, menos se justifica. Son las dos que yo creo que también hay que tomar en consideración, porque aquí, cuando estuvo, no sé, el almirante, contraalmirante, habló mucho de la B, el TRG, pero ahí nos enredó bastante. Que no era lo mismo una cosa de la otra, pero aquí me están diciendo que al dejarlo en 100 AB, arqueo bruto, le estamos quitando un 20%. Entonces estamos, en vez de favorecer, lo estamos perjudicando. Señor subsecretario, usted parece que me quería decir algo. Presidente, solamente que para los efectos de la propuesta que Economía, digamos, quería hacer, estamos validando precisamente con Fuerza Armada para poder tener una posición única del Ejecutivo, sin perjuicio de lo anterior, y para los efectos de resolver este tema, que anticipo desde ya que la subsecretaría está de acuerdo con lo planteado por el secretario, digamos, en los términos de cuál sería el procedimiento. Sin perjuicio de eso, yo estimo que sería útil, si así le parece a la Comisión, que en la sesión que se estime se cite también a Fuerza Armada, de tal manera que con nuestro informe y Fuerzas Armadas presentes se pueda llegar, digamos, en definitiva a la decisión. Me parece bien. A la subsecretaría de la Fuerza Armada. Así es. Muy bien. Sí, senador. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, el tema de los TRB es un tema, podríamos decir, de las medidas coloniales. Nadie está usando barriles para medir. O sea, nuestra legislación, aunque sea 28 cuerpos legales, hay que cambiarlo, y por eso yo espero que el Ejecutivo presente la indicación y lo cambie. Y eso lo piden los arquitectos navales. Esta es una necesidad técnica que hay que considerar. Lo segundo, hacernos cargo de la realidad. La realidad es que no es lineal. O sea, podrían ser 120, 125, 130, va a depender de qué tipo de nave, qué cosa, porque nos presentaron bien la forma en que se produce la distribución. Por eso ese es un ajuste político. Y es muy bueno que sea en esa condición para definir el antes y el después. O sea, ponernos de acuerdo, básicamente es lo que tenemos que ver. Y ahí me parece muy bueno que la autoridad técnica, a través del Ejecutivo, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, haga la presentación que corresponda y definamos finalmente cuál es lo que podría ser. Lo tercero, no dejar afuera a la autoridad marítima con el tema de las dotaciones mínimas de seguridad, en el sentido en que las naves son de diferentes complejidades. O sea, también es bueno integrar el tema. Hay 3 temas en la práctica. Uno, queremos que la gente viva cómoda, habitabilidad, más espacio. Lo segundo, que se recauden los impuestos que tienen que ser por lo que se va a pagar, vale decir, por el espacio de la bodega, la carga, lo que se transporta. Y lo tercero, que no se vaya a afectar la seguridad. O sea, hay tres actores que tienen que concurrir.
Y finalmente estoy totalmente de acuerdo que podemos volver a la idea matriz del proyecto original del senador Sandoval y darle con lo que hay, o sea, antes de que avancemos en lo otro, que es complejo, la posibilidad de que tengan el mejor espacio. Eso sería, presidente. Muy bien. Senador Sandoval. Sí, no, bien, presidente. Primero que nada, obviamente valorarle la idea de tramitar. Yo entiendo que efectivamente se generó una multiplicidad de olas paralelas, ¿no es cierto?, a esta iniciativa. Era una nave menor, claro. Y yo en todo caso en la discusión me quedó muy claro al final que la B, ¿no es cierto?, con el TRG eran dos cosas que no eran asimilables a una relación o a una proporción determinada. Y lo segundo también en la discusión nunca se planteó que se iban a modificar las condiciones respecto de las tripulaciones, porque seguían siendo siempre naves menores y por lo tanto seguían siendo tres los tripulantes. Y coincido con usted, ¿verdad?, que hoy día cada vez más, en poco tiempo más, en Santiago vamos a tener vehículos sin chofer, ¿no es cierto? Y lo más probable es que en algún minuto vamos a tener naves haciendo exactamente lo mismo en el mar. Por lo tanto, presidente, me parece bien un buen camino y si eso nos permite retrotraer, sería absurdo perder una iniciativa porque en definitiva la realidad indica que hay prestación, ¿no es cierto?, de servicios precarios y que en definitiva los afectados son las tripulaciones, son los trabajadores que están sobre eso. Es el único, me parece bien el camino, presidente. Muy bien. Entonces seguimos el camino que con la Secretaría y siempre sus proyectos generan ruido, senador. Muy bien. Agradecerle al subsecretario y a todo su equipo la presencia y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.